Buenos días, Licen. Buenos días. Buenos días, Licen. Hello. Buenos días, Licen, ¿qué tal? Hello. Mientras se siguen conectando, noticias importantes que hayan pasado en la semana. Ok, lo de las El revelaciones regreso de de Anonymous, el lanzamiento de Regresé SpaceX. con mi ex, no. Regresé con mi La que se apagó la Casa Blanca, las protestas de Estados Unidos, lo que se fue que van a destituir a Trump. a la luna. ¿Qué más? Creo que solo eso. En cuanto a las noticias de la semana, bueno, muy bien. Primero comentar lo de SpaceX, que creo que ha sido lo positivo de todo este periodo que hemos vivido. El hecho de la posibilidad de ya hablar colonización espacial, aunque estamos muy, muy lejanos para eso todavía, pero ya el hecho que una compañía privada pueda intervenir en la colocación de astronautas en la estación internacional, en la Estación Espacial Internacional, ya estamos hablando de grandes logros. Veamos si es que se cumple el cometido de Elon Musk de en el 2050 tener una base de colonización humana en Marte, que lo dudo mucho por muchas complicaciones, pero veamos qué pasa. Al menos en cuanto al objetivo de querer establecer vuelos comerciales hacia el espacio, está muy, muy cerca. Veamos si así los llega a desarrollar. En cuanto a lo de George Floyd, bueno, ahí sí tenemos mucho que tratar porque inclusive el tema se va a relacionar con eso, se relaciona mucho. Y de ahí sí, comentarios de todos ustedes, bueno, más allá de que obviamente ya todos sabemos la noticia, cómo se desarrolló, opiniones, conclusiones, comentarios. Jair, te escucho. ¿Sobre qué, licenciado? Sobre el caso de George Floyd en Estados Unidos. Bueno, se habla sobre que los policías eran racistas y por eso lo trataron de esa forma hasta llegar a su muerte, ¿no? ¿Tu criterio, tu opinión? Ah, respecto a eso, solo creo que los policías estaban haciendo su trabajo y llegaron hasta ese extremo, pero no eran racistas, creo yo. Ya. Jordi, tu opinión, mismo tema. Racismo, Licen. ¿Por? Todo el mundo tiene sus diferentes opiniones y tal vez algunos tienen no sé si decir mente más cerrada o más abierta. Son diferentes pensamientos, según yo. Ya, y... Que el suyo no está bien. Ya, sería bueno si es que cuando les pida opinión me responden más que con monosílabos o con conceptos. Cuando me tienen que hacer organizadores gráficos, ahí sí quisiera que me pongan conceptos. No, sí, bueno, malo. Pero cuando es de opinión, ahí sí, vuelta en cambio, quiero que me explique el porqué de sus ideas. Señor Puedo Flores, decirle yo, Licen. dime, Monse. Licen, O sea, dale, dale. mi parecer, a ver, ya, según mi parecer, creo que como actuaron los policías no era la manera correcta porque así sea, ¿cómo le explico? O sea, la persona tenga otro color de piel, todos tenemos los mismos derechos y tenemos que ser tratados de una igual forma, se podría decir. Y para mí sí es racismo y es algo que no debía haber pasado. Ya, a ver. Johan, una pregunta. Licen, no me tocaba a mí. Espera un rato. Johan, ¿Qué pasó, Licen? una pregunta. Por el sector en el que vives, que es medio complicado, ¿alguna vez te has sentido discriminado? No. No. Bueno, entonces ha sido personal la cosa. Les comento, una vez, bueno, yo vivo casi por el mismo sector de Johan. Creo que ayudó bastante que me vestía como pordiosero, pero una vez que estaba bajando por ahí, también estaba subiendo vuelta, digamos, contraria, estaba viniendo hacia mí, una chica
Y lo primero que ella hizo cuando me vio fue tratar de tantearse el teléfono, por así decirlo, para ver si es que tiene y rogar a Diosito que no le vaya a robar. Eso también es racismo, y el racismo, bueno, ya vamos a ver si es que implica en el caso de George Floyd, pero a nivel político se le ha tratado eso mucho por la izquierda, que es un caso de racismo extremo, bla, 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 bla. Y las redes sociales se han volcado a criticar a la policía en este sentido, pero más allá de todo lo que pueda haber ocurrido específicamente en ese caso, nosotros como latinoamericanos creo que tenemos muy poco que criticar a Estados Unidos en este tipo de cosas, sino simplemente vean su entorno. Nosotros como cultura seguimos creyendo que indio e indígena son sinónimos. Nosotros seguimos creyendo que el decirle a una persona indio o indígena es un insulto. Y si nos dicen a nosotros, nos seguimos ofendiendo. Seguimos creyendo que los afroecuatorianos, que lamentablemente surgió un chiste, supuesto chiste en televisión, solo sirven para jugar fútbol, robar y vender maní. Entonces, si nosotros tenemos eso como sociedad, sí creo que nos falta todavía mucho por hacer. Y este caso no va a ser ni el primero, ni va a ser el último que ocurra en Estados Unidos o en el mundo, porque implican muchas cosas más allá del racismo. Justo estuve hablando con un amigo psicólogo sobre el tema y el mensaje que quiso mandar el policía fue muy directo. El hecho de ponerle la rodilla en el cuello, el mensaje que manda a nivel corporal es: yo soy el dueño de la situación y nadie me puede decir nada. Porque él prácticamente estuvo siendo filmado por alrededor de 15, 12 minutos, que es lo que dura la intervención cuando él ya está prácticamente en el suelo, y él nunca hizo caso a nadie. Y él, el mensaje que quiere mandar es de poder y de autoritarismo. Entonces, igual tengo entendido que él tenía bastantes quejas en cuanto al abuso de poder, que él, bastantes intervenciones que había hecho, se quejaban todas las personas que había un excesivo abuso policíaco. Considero, al menos desde mi parte, que el problema no va en cuanto al racismo. Sí magnificó el problema que en este caso la persona fallecida haya sido un afroamericano, pero creo que la persona hubiese actuado con la misma violencia, con el mismo extremismo, si hubiese sido cualquier tipo de persona. Porque el mensaje que se quiere mandar o que quiere mandar esta persona es: yo tengo un poder, yo soy superior a ti y puedo hacer lo que yo sea, lo que yo quiera. Y dentro de esto, no sé si usted, bueno, llegó a ver, hace unos 2, 3 años se hizo muy popular un experimento que se llevó a cabo en una cárcel a nivel psicológico, en el cual a un grupo de personas se les invitó a ser parte de este experimento. Todos sabían que eran personas, comunes y corrientes, y lo único que iban a hacer, iban a tomar el papel de presos de su libertad, y el otro grupo iba a tomar el papel de los presidiarios o del grupo de policías que iban a estar a cargo. En una primera semana ellos se comportan con completa normalidad, las órdenes son dadas como amigos, te levantas a tales horas, si alguien cumplía o incumplía algo, era simplemente un llamado de atención, pero a medida que ellos o que este grupo de personas se fue ratificando en el poder, las personas que ejercían de veladores o de celadores cada vez iban haciendo los castigos mucho más fuertes o se iban haciendo mucho más crueles contra sus propios amigos. Y resulta que en algún punto se llegó a este experimento que los castigos que les imponían no eran simplemente castigos físicos, sino eran castigos humillantes y castigos que ya dañaban o atentaban contra su propia salud, como el no dejarles dormir. Entonces, algo ahí que se debe evaluar también es qué tanto nos degenera el poder y a qué personas les estamos dando el poder. Porque dentro de los problemas que ha surgido como país, muchas personas evalúan o tienen como una opción el establecer lo que tiene Estados Unidos a nivel constitucional, que es el que cada persona pueda portar arma. O de igual forma, se ha criticado mucho a nivel país porque los policías tienen tantas restricciones para actuar frente a la delincuencia y no disparan a la primera, cuando el procedimiento en el país es que los policías deben, básicamente, un ladrón debe disparar contra la policía y ahí sí el oficial puede hacer el uso de su arma, mientras tanto no.
Entonces, estos son los casos por los cuales en el país no se pueden hacer ese tipo de cosas. En Estados Unidos es sumamente inmenso la cantidad de personas, de casos en los cuales la brutalidad policíaca es mucho mayor contra personas afrodescendientes que contra blancos. Y se hizo muy también popular un fragmento de quienes vean Grey's Anatomy, me parece que es la serie, en la cual a una doctora afrodescendiente le enseña a su hijo que si es que un policía le detiene, nunca responda, que si hay un accidente, él nunca salga corriendo, que si un policía le dice cosas inadecuadas, él nunca le responda, porque ellos están sujetos a eso. Y es lo que muchas veces pasa. Personas afrodescendientes que simplemente por tratar de pedir explicaciones de por qué se les detiene, son golpeadas y son víctimas de abuso policial, mientras que cuando el delincuente o el sospechoso es una persona caucásica que ha salido con armas o que inclusive ha atacado de forma directa a la policía, no se ha hecho nada en sus intervenciones. Hace no mucho, de igual forma, me parece que fue 1 o 2 años, a una persona afroamericana le dispararon al frente de su esposa embarazada, simplemente porque él notificó que tenía un arma cuando la policía le pidió sus documentos y él había dicho que está en el mismo lugar, que si es que él puede darle el arma o que si es que el policía mismo puede coger los documentos, que él no tenía ningún problema. El policía lo que actuó o que hizo lo más rápido fue simplemente dispararle al frente de su esposa. Entonces, simplemente ratificar eso. Si nosotros no tomamos acciones en este sentido, que se viralizó el caso, si nosotros no reflexionamos sobre esto que está pasando, que a Estados Unidos les ha llevado a huelgas y protestas, en algunos casos pacíficas, tratando de validar todo lo que se ha peleado por la reivindicación de derechos ciudadanos, en otros casos simplemente para robar o aprovecharse de la situación. Si nosotros no sacamos algo positivo de eso, seguimos viviendo en una sociedad del siglo XII o XIV. Para continuar, bueno, con la clase, lo que nos toca revisar el día de hoy es en cuanto a la ética, algunos tipos de ética. Básicamente vamos a ver solo la ética moderna, que se divide en 2 grandes grupos. Dentro de este tipo de éticas, en cuanto a la ética moderna, ya hemos trabajado con algunos ejemplos y usted se va a ir dando cuenta que no es mayor problema el cómo analizar las éticas modernas. Tenemos 2 derivaciones, las éticas que corresponden a las ramas de la teleología. Estas ramas éticas se caracterizan porque lo único que estudia, lo único que se centra para decidir si algo es positivo, si algo es negativo, es en la consecuencia que pudo haber tenido nuestra acción. Es decir, si es que yo robo y me capturan por eso, entonces la consecuencia como fue negativa, ahí sí se le puede considerar una acción negativa. Pero si es que yo robo y, digamos, no me detuvieron, entonces esa consecuencia o esa acción o esa persona no se le puede considerar como negativa. A todas estas visiones se les considera utilitarias porque lo único que se enfocan es en el resultado que puede tener una acción, más no en la acción o en el pensamiento que lleva a esa acción. Únicamente se centra en cuáles son las consecuencias de esa acción. Todo este enfoque sigue el placer hedonista. Hedonista viene de que simplemente las personas se centran en buscar su placer, el placer propio. Es por esto que la felicidad o el placer se puede entender que es el motor primario del utilitarismo. Y con esto se pretende que el individuo llegue a su máxima felicidad. Pero aquí entendiéndose que la felicidad individual en algún momento va a ser grupal. Digamos, en este caso, mi felicidad sería no tener clases de historia. Eso va a compaginar con algunos de los estudiantes o con algunos de mis compañeros. Entonces, mi felicidad individual se va a compaginar con la de las mayorías. Y yo tengo que tratar de buscar o de llegar a esa situación en las cuales yo no tenga clases. O, digamos, dentro de esta visión, un ejemplo que hemos trabajado en clases sería, ¿qué pasa si es que yo
con una acción indistintamente de cuál haya sido o cuál era mi planeación, yo termino provocando la muerte de alguien. Es decir, salgo, manejo el auto, mi idea no era matar a alguien, simplemente cometí una falta de tránsito como lo hacía todas las veces, digamos. Al lado de mi casa hay un semáforo, como ya estaba súper cerca, yo siempre me he saltado ese semáforo toda mi vida. Entonces resulta que 30 años pasé haciendo eso. Nunca hubo una acción negativa porque no hubo una consecuencia negativa, pero resulta que el último día termino atropellando a una persona ebria. No fue mi culpa, aunque yo haya respetado la señal de tránsito, esta persona como estaba ebria se cae y se me atraviesa, digamos, a última hora. Yo no tenía cómo haberle evitado. Aquí como mi consecuencia de la acción que estoy realizando es la muerte de alguien, se le considera como negativa. Pero en esa misma acción llevada a cabo en los otros 29 años, como no tuve ningún impacto negativo, se le considera como positiva. Entonces únicamente se enfoca en el resultado de la acción. Si de nuestra acción hubo una consecuencia negativa, se le ve como algo negativo. Si tuvo algo positivo o no hizo daño a nadie, se le considera como positiva. Tenemos como segunda rama también de las éticas modernas, la ética deontológica, que básicamente es el opuesto a las teleológicas. Estas no se centran en el resultado de la acción, sino se centran exclusivamente en la acción como tal. Viene del discurso de los deberes y se establecen de aquí códigos profesionales o como la ética médica, la ética de las enfermeras, la ética laboral. Las distintas profesiones, cada uno tiene sus códigos o sus normas de cómo deben comportarse en ciertos casos. De aquí tenemos como principal exponente a Immanuel Kant con el kantianismo, y él establece algunos parámetros para lo que debe ser considerado moral o lo que debe ser considerado como apropiadamente ético. Él establece que la ética, el de definir qué es del bien, qué es del mal, proviene de un razonamiento que es exclusivamente de los seres humanos. Por eso, indistintamente si es que un humano tiene el impulso, sabe cómo hacer daño, él puede ser entrenado para reconocer esa acción y no hacerla. Como de igual forma, si no le interesa hacer algo, pero reconoce que es positivo para la sociedad, puede entrenarse para realizar siempre esa acción. Él califica la intencionalidad. Si mi acción o mi idea de lo que yo quería hacer era positiva o iba a ser de ayuda hacia alguien, indistintamente de los resultados, se me debe juzgar como una persona buena, como una persona ética. Un ejemplo, yo tengo la intención de ayudarle a una persona no vidente a cruzar la calle. Como esta persona no puede ver, yo trato de ayudarle, resulta que yo también por distraído, no me doy cuenta, cruzamos los dos, nos atropella un auto y por mi culpa él se muere. Como mi primera idea o la planeación de esa acción que yo hago era ayudar a una persona, yo me debo considerar como una persona positiva, como una persona con ética, indistintamente del resultado que tuvo, porque mi planeación fue el querer hacer el bien a alguien. Entonces, para él, toda acción moral debe ser guiada por el razonamiento. ¿Cómo guiamos este razonamiento? A través de dos posturas, las máximas con los criterios imperativos. Un criterio imperativo es básicamente un valor, digamos en este caso, la verdad. Y las máximas es llevar ese criterio imperativo para que pueda ser aplicado a una ley universal. Entonces, si es que yo llevo la verdad a una ley universal, debe entenderse que la verdad debe ser aplicado en todo caso. Tanto como si es que me preguntan mis papás cuáles son mis notas, cómo es mi rendimiento en el colegio, así como si me pregunta un asesino sabiendo que va a matar a alguien, si me pregunta dónde está, en este caso, la persona que quiere matar, yo siempre tengo que decir la verdad, porque no debe justificarse bajo ningún sentido el poder mentir. Porque si es que yo establezco como criterio que la verdad debe ser un valor que debe ejercerse o que debe practicarse en toda la sociedad, debe practicarse sin ningún tipo de restricción o sin ningún tipo de impedimento. Entonces yo siempre debo ejercer o debo practicar la verdad indistintamente de las consecuencias que pueda tener
esta en la vida de las personas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Señor Murillo, dígame, ¿qué era el hedonismo? Licenciado. No sé, Señor Taipe. Felicidad propia. No, pero al menos ya estuvimos más Propio. cerca. El placer. Por ahí, bueno, alguien ya dijo, el hedonismo es una visión filosófica en la cual únicamente se busca el placer individual. El objetivo del utilitarismo dentro de la ética, Micaela, ¿cuál era? ¿O qué evalúa el utilitarismo? O sea, llegar a conseguir todo el placer y la máxima felicidad. Ya, pero en una acción, ¿cuándo le califica como ética o como moral? Cuando mi acción tiene consecuencias positivas o cuando simplemente se evalúa la acción. ¿Cuál es la visión utilitaria? Según yo, cuando se evalúa la acción utilitaria. No. Dentro de la visión utilitaria lo que se evalúa son las consecuencias. Indistintamente de lo que yo planee o indistintamente de lo que yo haga, lo único que importa es la utilidad de esa acción. Es, digamos, yo tuve la mejor intención de regalarle a una persona algo por su cumpleaños y resulta que le termino regalando algo que no le gusta. Ahí no importa la intención, importa si es que le gusta o no. Eso va a ser qué tanto va a agradar mi regalo. Yo pude haber Ese es el tenido... utilitarismo. Sí, yo pude haber tenido la mejor intención de darle el mejor regalo del mundo, pero si no le gusta a esta persona, mi regalo no sirve. Y lo contrario era la visión kantiana que se establecía a través de los criterios imperativos y de las máximas. Señor Santolaya, explíqueme qué eran esos dos conceptos. ¿Cuál es, profe? Los criterios imperativos y las máximas. Los imperativos, o sea que solo actuaban así. No es Alice. Monse. ¿Me puede repetir, Liz? ¿Cómo se relacionaban los criterios imperativos y las máximas con el kantianismo? Sí. Ahí, Liz, no le escuché, se escucha entrecortado. Que cómo se relacionaba las máximas con los criterios imperativos en referencia al kantianismo. No sé, Liz. Señor Flores. A ver, dicen. ¿Me puede repetir la pregunta? Aló, dicen. Es que dicen, es que la Monserrat me hace reír, dicen. Yo no le hice reír, le hice... No me vas a atender a que dicen. Ya. Dicen. No, dicen, por favor, es que en serio que se está entrecortando la... No, le dicen, para ser sincera, se está cortando mucho lo que hablo. ¿Cuál es la relación entre las máximas, los criterios imperativos en referencia al kantianismo? Que uno se basa en la felicidad, o sea, en el bien propio y el otro en el bien común. ¿Cuál se basa en el bien propio? El imperativo. Entonces, la filosofía de Kant era utilitarista. Ya me hice bolas, dicen. Carmen. Dígame.
Misma pregunta. ¿Y cuál es la relación entre máximas y imperativos? Ujú. Según yo, es o sea, el razonamiento de eso y, o sea, la forma de las situaciones, o sea, o las intenciones de cada cosa. Ya, dame un ejemplo de cada uno. A ver, de las máximas podría ser de, o sea, de la ética, según yo, o sea, como de profesionalismo, y los imperativos como de algo así, súper común. O sea, no sé cómo explicar el ejemplo, dice. Con palabras, si es que puedes con dibujitos, pero con palabras sí entiendo. Ah, pero es que no sé cómo hacer el ejemplo. Micaela, enséñales a todos. Ay, Lice. O sea, Lice, de lo que yo le entendí del criterio imperativo es que es un valor, pero, o Muy sea, bien, muy bien. llevado un poco al universal, algo así. A ver, el criterio imperativo es del valor. Hasta ahí nos quedamos y ahí está súper bien. Ya. Y las máximas, entonces, ¿qué era? Eh, un Acabaste de razonamiento, decir. un valor también. No, es un O valor algo llevado. universal, algo universal. Es un valor llevado a la universalización. Usted escoge sus criterios imperativos con la siguiente premisa, con la premisa de que todos esos valores que usted va a practicar o todas esas reglas que usted quiere practicar, se les debe practicar a nivel mundial o universal. Si digamos, mi criterio imperativo es que a todas las personas que hagan bulla se les debe matar, yo debo trasladarlo eso a un criterio universal y me doy cuenta y yo analizo, ocupo mi raciocinio para verificar si eso puede ser correcto. Y me doy cuenta que en algún momento yo también voy a hacer bulla y que alguien me va a querer asesinar por eso. Entonces, no va a ser ni viable ni justo con la sociedad el establecer un tipo de ese criterio. Entonces, por raciocinio, se podría eliminar ese criterio. Y ahí voy viendo qué otros tipos de valores puedo llevarlos a la universalidad. Por eso le había puesto el ejemplo de la verdad. Dentro de la visión kantiana no existe la mentira, no existe ni la mentira piadosa ni la mentira para salvar a alguien. La visión de estas personas es decir siempre por cualquier situación la verdad, porque no se puede, una persona ética no puede, mejor dicho, decidir según le convenga cuándo decir la verdad o cuándo no, sino la verdad debe ser exclusiva y universal en todos los casos. ¿Alguna pregunta? O sea, Licen, si le soy sincero. Bueno, Dicen, me continúo ya con perdí. las preguntas. Me Charlie, perdí. Me perdí. dime, ¿Qué pasó, Licen? ¿cómo tenía que ver el utilitarismo de Bentham con los instintos? Tenía que ver en... No eran en las acciones que hace cada uno. ¿Cómo? O sea, que en los instintos sería como las acciones que, o sea, cada uno como en el sentido de, ¿cómo le explico? En el sentido de las cosas buenas y las cosas malas que hacemos. No. Ingrid, O sea, dicen, es que me hace confundir porque nos dan muchos, pero según yo, si es que estoy bien y no me equivoco, era el que decía que no importa lo que hagamos, sino nos juzgaban por como que por el inicio, por la intención que teníamos. ya. ¿Era eso? No. Señor Entonces, no, Roldán, es que me hace confundir, Liz. Estoy tratando de organizar mis ideas. Listen es lo que es la perspectiva de un inicio que tenemos sin que nadie nos diga qué hacer. ¿eh?
Micaela, misma pregunta. O sea, según lo que yo más entiendo y estoy leyendo, es como que llegar no sé, por ejemplo, a una persona hacer sentir placer o felicidad, pero siguiendo nuestro razonamiento según lo que tal vez le pueda gustar, pero tal vez no le guste, algo así. No, la respuesta correcta para todos, ¿saben cuál era? Profe, esa parte nunca explicó. Pero, chicos, ¿y qué puedo hacer si es que no les puedo dar pensando? Entonces, eso hubiese sido la respuesta correcta. Simplemente ahí usted tenga en cuenta, si usted está más distraído o pone más atención en otras cosas que en la clase, luego por eso tenemos problemas en cuanto a que no se comprende las tareas, cuando se les repite 4 o 5 veces qué es lo que tienen que hacer. Entonces, como les digo, no puedo darles pensando. Pero bueno, ya en estos 8 minutitos que nos queda de esta primera reunión, repito de nuevo. En cuanto a las éticas modernas, tenemos 2 ramas. Las teleológicas básicamente juzgan cuáles son las consecuencias de las acciones. Por eso se les llaman utilitarias. Califico únicamente la utilidad que tuvo esa acción. Digamos, si es que yo tengo 2 amigos, el uno me sirve porque con él voy a poder conseguir un trabajo a futuro porque su papá trabaja en una firma prestigiosa de abogados, pero con el otro me llevo súper bien, tengo más cosas en común, pero yo sé que con él no voy a tener un trabajo a futuro. Por la visión utilitaria, ¿cuál sería mi mejor amigo? Sería el que me puede servir para algo. Entonces, igual aquí en las decisiones. Si las consecuencias de mis acciones tuvieron algo de utilidad, tanto sea positiva como negativa, lo que se califica es eso, no se califica la intención, sino las consecuencias. Dentro de esta rama, uno de los principales autores de esta postura es Bentham, que él establece que el ser humano se guía por los instintos. Todas las acciones que las llevamos a cabo son base o son originadas por nuestros instintos, básicamente por miedo o por placer. Entonces, él hizo toda una teoría acerca de esto y él planteó un cambio legislativo muy, muy importante porque desde el siglo XIV estos cambios se han mantenido en todas las constituciones o en todos los países. Él establece que si las personas trabajan por instintos, las leyes lo que deben hacer es buscar cambios en las personas, más no establecer castigos punitivos. Es decir, si una persona asesina a otra porque fue producto de la rabia, esta persona no va a cambiar simplemente porque exista una ley, o todos en la sociedad no van a cambiar porque exista una ley, como es en el caso de los feminicidios. Y eso es algo que deben entender lamentablemente las corrientes feministas. No porque existan leyes significa que algo va a cambiar. El que los adolescentes tomen es prohibido y veamos si es que cumplimos esa prohibición. Le repito, los homicidios también son un delito penal y nadie cumple, nadie. Muchas personas irrespetan esa ley y no es porque no se comprende la ley, sino porque nosotros nos dejamos guiar por esos instintos. Entonces, él plantea que las leyes deberían irse a modificar las conductas de las personas, que las leyes deberían modificar o prevenir esas conductas delictivas. Y es por eso que los gobiernos ya en la actualidad, con lo que es en referencia al tabaco, ya no buscan que las personas dejen de fumar, porque eso ya se convirtió en un vicio y saben que no van a poder combatir contra eso, pero lo que sí pueden hacer es que otras personas no ingresen a ese vicio. ¿Cómo lo hacen? Poniendo una mega imagen de ratones muertos, de personas con sus pulmones súper desgastados o con prácticamente sin tráquea, sin lengua, con cáncer de lengua. Entonces, lo que él plantea es que a través de esta ética utilitaria, lo que se debe hacer o lo que se debe buscar es generar cambios positivos a través de estos instintos básicos que nos manejamos. Y estos instintos tienen una serie de características como la duración, la intensidad, la certeza, la fecundidad que puede tener esa acción, es decir, qué tanto se puede repetir esa acción, la pureza, la extensión. Y esto usted tiene mucho con sus amigos. Si usted, digamos, hizo un video en Instagram y usted tuvo como respuesta congratulación,
su video se hizo supremamente viral, bla, 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 todos sus amigos le felicitan, les llegan mensajes, tiene likes como nunca, usted va a querer repetir eso, o eso va a hacer que ese estímulo a usted le haga que si es que usted ya se grababa con su teléfono, ya para el siguiente usted diga, no, como ya puedo alcanzar más o ya puedo sacar dinero de esto, ya usted establezca que se va a comprar una cámara semiprofesional, que usted ya no se va a grabar simplemente en la casa, sino que usted va a montar un mini estudio. Se trata de cambiar a las personas desde esos instintos. Mientras que para Kant, como nosotros somos seres racionales, no se nos debe manejar o no se nos debe analizar de los instintos, sino se nos debe analizar desde una perspectiva racional. Todos en algún momento hemos tenido o hemos pensado que debemos ahorcar a una persona porque nos está molestando. Pero nosotros razonamos que más allá de que si es legal eso o no, es un acto inmoral. Entonces, no porque alguien nos moleste, porque alguien nos enfade, significa que yo puedo agredirle o que yo puedo querer matarle. Entonces, para Kant existen valores que son únicos y que se los debe cumplir básicamente a carta cabal. Si yo digo que el valor es la verdad, lo debo llevar a una máxima que, como muy bien dijo Micaela, es un criterio universal. Es ponerlo que todos deben ser, en este caso, todos deben hablar con la verdad, indistintamente de la situación. Si un niño de 4 o 5 años me pregunta a mí como doctor, doctor, ¿me voy a morir? Indistintamente del daño que le pueda causar, decirle la verdad en esa situación, en vez de llevar a los Avengers, lo que yo tendría que decirles es, sí, te vas a morir. La verdad debe ser aplicada en cualquier tipo de situación porque es un valor universal. Entonces, chicos, por favor, hasta ahí sería la primera parte de la clase. Listen. Dime. Verá, aquí hay una cuestión aquí un poco confusa, que dice, ¿cuál es el volcán más alto desde el nivel del mar? Y desde el centro de la Tierra. Ya, aquí, según la madre Google, sigue siendo el Chimborazo. ¿Por qué? Porque el monte Everest es solo monte, no es volcán. ¿Estoy en lo correcto? Lo que te pregunta la cuestión aquí es ¿cuál de los dos es más grande? Y te doy una pista. Uno mide 6.200 o 300 algo metros, del otro mide 8.000 metros. No creo que pueda haber confusión. ¿Cuál de los dos es más grande? Sí, listen, pero o sea, es que dice aquí, ¿cuál es el volcán más alto desde el nivel del mar? Pero el monte Everest no es un volcán, es un monte. No te dije que las preguntas hicieron los del ministerio. Pero entonces, ¿cómo respondo? Pues dicen. Ay, te está diciendo que no formularon bien la pregunta y que piensan que es un volcán, ¿no entiendes? Ya, listo, me pague. Entonces aquí voy a poner el que me salió que es Tamú, del volcán de China. Pero qué Dicen bueno una saber que pregunta. les torturé lo suficiente como para que empiecen a preguntarse el porqué de las preguntas y empiecen a dudar de sus respuestas. Mica, dime. Una pregunta, dicen, ¿tenemos que dibujar el volcán, o sea, bien bonito o solo con esfero? Soso. O sea, no quiero ni la obra de arte, tampoco ahí con 2 palitos y ya este es mi volcán. Ya dice, gracias. Entonces hagan de copiarla. Después, pero para dibujar y así. Sí. Me dijiste la 3 del pedazo de mierda. La 3 te digo. La 3, ¿me pasaste la 3? ¡Calla! Sí. Listen. Calla, ¿no ves que aquí está el que Sí, no les debe no hables malas escuchar? palabras. Listen. No, es que no me escuchaba, listen. Esto le escaneamos y le subimos a la plataforma, ¿verdad? Ajá, pero con foto me conformo. Eso. Es más complicado, listen. Como Sí, se les solo haga es más fácil. Ya ahorita prendo la Igual. otra computadora. Mauro. 1 minuto. Un minuto. Mauro, a la 3. A la 4, Mauro. Mauro, la 3 está bien, la que me mandaste. Sí, eso dictó el type, pues.
Buenas. Hello chicos, ya simplemente les explico cuál es la tarea. Ustedes tienen subido en la página, tienen el organizador que está aquí en Éticas Modernas. Si usted aplasta, le aparece. Por favor, me imprime y le pega el mapa. Si no, le transcribe. Y tiene también este taller, que ya le subo como actividad. Ya me di cuenta que le subí simplemente como archivo. Le va a aparecer igual como deber número 3, tipos de éticas modernas, y es en referencia a lo que vimos la clase de hoy. Paul, Mande, listen. ¿cómo diferencia el utilitarismo lo bueno de lo malo? En base al resultado, a lo útil que puede ser. Muy bien. Bueno, de estas 3 obras de Immanuel Kant, les doy la básica y la que van a encontrar todos. Crítica a la razón pura. Ahí busco otras 2 obras. ¿Cómo entender la intención de la ética kantiana? Aldair. Mande, listen. ¿En qué se basaba la ética kantiana para medir las cosas como positivas o negativas? La ética kantiana es para eso, o sea, como una ley o moral de su propia voluntad. Rose. Misma pregunta. ¿En qué se basaba la ética kantiana para decidir si algo era bueno o malo? En los valores. Ya, a ver. ¿El utilitarismo en qué se basaba? Rose mismo. No sé, Liz. Ahora. Se basaban en la consecuencia que tenía el acto. El utilitarismo en la consecuencia. La ética kantiana era lo contrario. ¿En qué se basaba? Listen, esa era la que usted nos dio el ejemplo de la verdad, o sea, que no importaba si era para el bien o para el mal, pero teníamos que decir la verdad. Correcto. No se basa en las consecuencias, sino se basa en la acción. En este caso, como bien recordó Ingrid, en la acción de decir la verdad, indistintamente de cuál sea las consecuencias. Etimológicamente, la palabra telos, finalidad. Aquí tiene la pista para poder responder. Ya sabe de qué ética le está tratando de exponer los argumentos. Revisar ahí, tienen el organizo gráfico de igual forma, palabras que le va a ayudar. Y ahí tiene un ejemplo práctico. De esta pregunta, si usted la hace en el cuaderno, únicamente me pone esta. Imagina que te encuentras en la siguiente situación y de ahí usted ya puede hacer el siguiente cuadro. No me copia todo esto, sino únicamente la instrucción. Imagina que te encuentras en la siguiente situación y usted a esta situación leerá muy bien. Me da una propuesta teleológica, que sería la utilitarista. Me da una solución o una propuesta deontológica, que sería de la visión kantiana, y me da cuál sería la visión de lo que usted considera que sería lo más correcto en esa situación en específico. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Sí, dicen. Dime. Entonces tenemos que hacer a mano este taller. ¿Me van a ver imprimir? Sí. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Dicen, le subimos ahorita mismo el taller ese que acabamos de hacer. Tienen todo el día de hoy. Dicen, el dibujo importa si está bien hecho o está mal. No sé si está bien hecho, si está como... O sea, no quiero una obra al nivel de la de Miguel Ángel, no, porque luego han de decir, el profe nos mandó a comprar acuarelas. Pero tampoco quiero que me hagan un dibujo hecho con esfero, no. Antes con lápiz. Así está bien. ¿Sí ves por qué existe el racismo? Oiga, qué grosero. A ver, yo estoy interpretando lo que usted dice, no con esfero. Dice, yo hice con esfero. Dice, nada más la mano se cogió e imprimió. No, imprimir.
Justo Ingrid, que me hace carátulas, pero que se le demoraron unas 3 horas y justo en este trabajo se ha Mire, hecho Lisen, igual el mire, dibujo. yo dibujé. Chimborazos para colorear. Con carboncillo, Alice. Está bien, bro, Lisen. Ya, bueno, te creo. No matará de Mando la vida. hoja a la Monse. Verá que ya vamos a terminar el Monse. año. Eso mismo. Monse. Ya no tengo colores, ya hice perder todito. Y en la Listo, casa. chicos. Simplemente, bueno, le voy avisando para la siguiente semana. Usted ha de tener evaluación. De las 3 clases que hemos de ver, usted ha de tener toda la semana para, como hicimos las 2 unidades, me parece, trabajamos en grupo y usted ha de tener un taller para resolver. Va a ser evaluación grupal. Entonces, vaya viendo con qué personas trabaja para la evaluación. Y le repito, del viernes que viene, usted va a tener 8 días para poder desarrollar esa evaluación. Simplemente para que vaya revisando conceptos. Listen, ¿de cuántos? 4. Justo 4. Ujú. Y va a quedar uno de 5. Así que por favor ir viendo muy bien eso para que no haya choques o no haya problemas de que, profe, el Juanito no quiere trabajar conmigo porque dice que soy tonto. Listo, chicos, entonces si no hay ninguna otra duda, eso sería todo por mi parte. Listo, entonces pasen bien. Por favor, no se olvidará de subir este trabajo. Cuidarás el diseño. Ya, Lisen, hasta luego. Hasta luego.